Ahora, a partir del versículo 13, se nos va a hablar de los discípulos de Emaús. Un texto que todos conocemos, ¿no? Vamos a leer los versículos del 13 al 27. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Vamos a quedarnos aquí. Hemos terminado en el 18 y continuaremos. O sea, fijémonos que nos dice que aquel mismo día, es decir, estamos en el domingo, el domingo de resurrección, el primer día de la semana es el domingo, el último día de la semana es el sábado. Entonces, ese mismo día, 2 de ellos, es decir, nos ha dicho antes, si se acuerdan, el versículo 9, que estaban los 11 y los demás, es decir, no solamente están los apóstoles, sino también hay un grupo de discípulos. Entonces, 2 de ellos, pues ante las noticias del sepulcro vacío, que si le han robado, que si han visto ángeles, pues se ve que piensan: mira, vámonos de aquí, que la cosa se complica. Es decir, estos 2 discípulos están desanimados. Han perdido la fe en Jesús como Mesías. Y por lo tanto se van, quieren desentenderse, no quieren complicaciones. Y se van a una aldea que está cercana a Emaús. Lógicamente, por el camino, pues iban, ¿qué conversación llevaban? Pues los acontecimientos de aquellos días, que les llevaba tristes, que les llevaba, estarían contándose sus desilusiones del uno y del otro. Y es interesante ver la actitud de Jesús. Fijémonos que Jesús resucitado va como recogiendo, animando y volviendo a unir a los discípulos. Y aquí nos encontramos con que Jesús, como un peregrino más, que se va de Jerusalén, pues aparece detrás, acelera el paso y se pone a su altura. Y cosa muy normal, pensemos que entonces por los viajes que se hacían a pie, pues lógicamente daba tiempo y era normal que hablaran entre ellos, se encontraran y se comunicaran y se ayudaran mutuamente, ¿no? Por lo tanto, no encuentran raro pues que Jesús quiera acompañarles, y de hecho se lo dice que iba con ellos. Pero en el versículo 16, si se fijan, hay un texto que, según el texto original, viene a decir como que Jesús positivamente hizo que ellos no lo reconocieran. Y por lo tanto, no lo reconoce. Va hablando con ellos y no se dan cuenta de que es Jesús. De todas maneras, yo pienso que psicológicamente era muy difícil que lo reconocieran, porque ellos no pensaban en Jesús vivo. Entonces, era difícil que se dieran cuenta que era Jesús, pero de todas maneras, no podían reconocerle. Hubo algo que Jesús hizo para que no le pudieran reconocer. Y por lo tanto, será poco a poco como a estas personas les llegarán a reconocer. Y aquí tenemos pues que Jesús, como lo ve triste, hablando de aquella manera, podemos imaginarnos cómo irían, pues les pregunta, pues ¿qué habláis mientras camináis? Y fijémonos en el detalle psicológico de Lucas. Ellos se detuvieron tristes, sorprendidos de que haya alguien en Jerusalén que no se ha enterado. Están sorprendidos y están tristes. Y esto, el gesto de pararse, porque aquello le ha sorprendido, ¿no? Y su respuesta: ¿eres tú el único que no sabes lo que ha pasado estos días? Continuemos desde el versículo 19.
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, hasta aquí, versículo 24. Aquí vemos el estado en el que se encontraban estos hombres. Nosotros pensábamos que él sería el libertador de Israel, y nosotros pensamos que sería el Mesías, pero resulta que no es. Viene a ser, es la impresión que ellos tienen, porque mira, ya lo han entregado de mala manera a los romanos, le han condenado a muerte, le han crucificado, y han sido nuestros príncipes los que lo han hecho, los que lo han entregado, y ya han pasado 3 días, y sí es verdad que dijo que iba a resucitar, pero ya han pasado 3 días. Pensemos que acaban, de hecho, 3 días a la manera de contar ellos, porque había pasado 1 día y poco más. Y todavía se ve que ellos han alcanzado a conocer el mensaje de Magdalena y el mensaje de las mujeres, que le han dicho que han visto ángeles, que le dicen que vive, pero a él no lo encontraron, y que habían ido también del grupo, o sea, había ido Pedro y Juan, por lo tanto, fueron al monumento y lo hallaron tal como dicen las mujeres, pero a él no le han visto. Fijémonos, ¿no sería lógico nosotros que ahora miramos razonable decir, hombre, pues para ti que a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor es verdad, pero psicológicamente están tan hundidos, no se han realizado las cosas como ellos esperaban que tendrían que pasar, y por lo tanto ya, diríamos, como vulgarmente se dice, han tirado la toalla. Y se van. No quieren saber nada más ni complicarse. Y es interesante la reacción de Jesús. Sigamos desde el versículo 25, podemos leer hasta el 27. Entonces él les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es una pena que San Lucas no nos explicara todo eso que Jesús explicó, ¿no? Pero hay algo que es interesante. Fijémonos que le dice Jesús que son sin inteligencia y tardos de corazón. Pensemos que el corazón en la Biblia es la inteligencia y la voluntad. La fe se apoya en la inteligencia y la voluntad, es decir, con la inteligencia conocemos, sabemos la verdad de fe, y con la voluntad la aceptamos. Aceptamos vivir de acuerdo con esa verdad también, ¿no? Por lo tanto, son tardos de corazón. Y por lo tanto no han podido creer. Y entonces Jesús va... Fijémonos que la acción de Jesús en este camino hacia Emaús con estos discípulos es doble. Por una parte, les va a instruir su inteligencia, les va a explicar los textos que ya en el Antiguo Testamento anunciaban la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero al mismo tiempo también les va calentando el corazón. Recuerden lo que después leeremos en el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Con su presencia, con su palabra, con su actitud, les iba calentando el corazón, digámoslo así. Y por lo tanto les está ayudando a que den finalmente el acto de fe.
Diríamos que algo así es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos acercar a Dios a alguien. Instruir, pero también calentar el corazón. Y el corazón se calienta con la cercanía, con el amor, con el interés por la persona. Con el enfrentamiento, con el distanciamiento, difícilmente podremos conseguir nada. Desde versículo 28 al 32. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Aquí es interesante este detalle. Fijemos que hay tantos detalles que revela que quien informó a Lucas de este hecho serían algunos de estos dos discípulos, porque son muchos detalles. Nos dice que cuando ya se acercaban, Jesús hace como que sigue. Es decir, Jesús no se impone. De alguna manera quiere que sean ellos los que le inviten. Jesús respeta la libertad. Y ellos pues le insiste. ¿Qué pretexto tienen? Pues que ya se hace tarde y entonces puede ser peligroso por la noche caminar. De hecho, a ellos no será tarde y regresan rápido aquella misma tarde luego a Jerusalén, ¿no? Pero bueno, esta es la oportunidad, el pretexto que tienen para de alguna manera forzarle a que se quede con ellos. Como era muy habitual en Oriente, pensemos el sentido de la hospitalidad, por lo tanto lo acogen en casa. Y como que es el invitado, pues es el que preside la mesa. Y entonces, siendo así que hasta ese momento no tenían capacidad de darse cuenta que era Jesús, ahora, en el momento que Jesús, seguramente porque hizo las cosas de la manera como habitualmente lo había hecho siempre, pues es entonces cuando a ellos, dice el texto, se le abrieron los ojos y le reconocieron. Pero entonces Jesús desapareció. Fijémonos que en la fe es esto lo que se da, se abren los ojos. Y si no hay esa luz, no lo vemos. Y entonces le reconocemos aunque no esté, aunque no lo veamos, pero lo reconocemos, creemos. Hay quienes piensan, algunos santos padres han pensado que quizás Jesús lo que hizo fue la Eucaristía. Pero porque la manera como lo describe, pues parece que haya una alusión a la Eucaristía. De hecho, saben que los primeros cristianos la Eucaristía le llamaban la fracción del pan. Pero, sin embargo, no parece que realmente se tratara de la Eucaristía, por varias razones. Fijémonos que se trata de dos discípulos, no son los apóstoles. Por lo tanto, estos discípulos no habían podido conocer la institución de la Eucaristía todavía, porque ellos no estaban presentes cuando se instituyó la Eucaristía. Pero sin duda alguna, si es que no se celebró la Eucaristía, sí que San Lucas tiene interés en que veamos los efectos de la Eucaristía, que es ese contacto con Jesús, ese encuentro con Él, y que debe ayudarnos a conocerle cada vez más y a entregarnos cada vez más a Él. Porque fijémonos que la reacción de estos hombres es que se les abren sus mentes y entonces saben identificar por qué les daba tanta alegría el contacto con Jesús, por qué ardía su corazón. Es decir, caen en la cuenta de una serie de cosas que antes no las veían. Y por lo tanto, ante este descubrimiento, ante esa realidad de la presencia de Jesús, no se pueden quedar ya allí quietos. Es lo que diríamos la alegría de la fe. Y la alegría de la fe te pone, cuando estamos alegres, necesitamos comunicarlo. Nos impulsa a actuar. Pues ellos, lo mismo, en ese momento que podemos fijarnos el cambio psicológico. Van de Jerusalén a Emaús, tristes, desanimados, digamos, ya dispuestos a cortar con eso,
con eso que se había ilusionado, y ahora recuperan la ilusión, recuperan la esperanza, recuperan la alegría, recuperan la fe en Jesús, y por lo tanto cambian y vuelven rápidos a Jerusalén. Pero esto ya lo vamos a dejar para la semana que viene, si Dios quiere. La semana que viene volveremos a Jerusalén con ellos y llegaremos hasta la ascensión, si les parece.